Anteriormente en la parte 8. Conocimos más detalles sobre la familia de Uichi, contándonos que a razón de Trébol-san, tanto la madre como la hermana de nuestro protagonista cayeron en un foso sin fondo, pues nos revelarían que hace ya bastante tiempo, Utako tiene contacto con la persona del trébol, así comenzaría una amistad que parecía sostenerse en una confianza ciega. Y esto bastaría para que ella quisiera seguir cada consejo que le daba, es de ahí que por querer vivir la vida fácil, eligió mentirles a todos sobre su caso de acoso, resultando a que Utako dejara sus estudios para vivir la vida feliz que ella según se merecía. Dando a que mientras hiciera esto, veríamos las primeras señales del por qué la madre de Uichi acabó teniendo esa conducta dañina consigo misma. Pero ya en el presente, Yotsuha sabe que para hacer feliz a Uichi, tiene un plan para deshacerse de cada uno de los integrantes de la familia, lo que creyendo que se deshizo de Utako con la jugada de quitarle su lugar feliz, ahora solo tiene que deshacerse de los otros dos. Aunque mientras va poniéndose en marcha, se nos daría a entender que ella aún no sabe que la persona del trébol está detrás de lo ocurrido, y además todavía hay algunos secretos del pasado que Uichi le oculta. Es así que bajo todo eso, se presenta el siguiente problema, debido a que sin previo aviso, aparecería el padre de Uichi. Retomando desde donde nos quedamos, lo primero que vemos es un recuerdo del padre de Uichi, específicamente después de haberse casado, ya que su familia le dio la tarea de ser un buen padre a partir de ese momento. Lo que a tal recuerdo, él se impuso cumplir costara lo que costara ese consejo. Es así como regresando a la escena donde el padre de Uichi entraba a la habitación, Yotsuha rápidamente lo saluda, mencionando que ya va mucho tiempo desde que no lo veía. Y actuando como si no la conociera, él le sigue la corriente y dice que pensó que era la primera vez que se encontraba con ella. Pero dejando eso de lado, él pasa a preguntarle si están estudiando, pero sin dejarlos responder, él mismo se contesta, empezando a soltar que Uichi le dijo que tomará el examen de ingreso a la universidad, lo cual sabe que no es una carrera fácil, así que cuando lo escuchó decir eso, se siente orgulloso de que su hijo tome ese camino, pasando de esa manera a desearle mucha suerte en su carrera de medicina. Tales palabras sacan de onda a Uichi, pues tratando de decirle que en realidad lo que quiere es estudiar veterinaria, el padre ni siquiera le da ni un segundo de su atención, pasando a darle unas galletas que compró, y tal como llegó, se fue. Es ahí que Uichi mira las galletas y se da cuenta que tienen nueces, las cuales él es alérgico. Con esa situación frente a sus ojos, sabe que su padre sigue sin importarle su existencia, pero se siente confundido, pues acaba de decirle algo que jamás se imaginó escuchar de él. De ahí que de alguna manera se sienta desanimado, pero Yotsuha pasa a tranquilizarlo, pues sacando unas galletas que ella misma hizo, cambia totalmente el ambiente tenso que se había formado. Pero por otro lado regresamos a la perspectiva del padre de Uichi, y siguiendo su postura, nos cuenta que desde que Utako se volvió de esa manera, él como buen padre se dijo que no debería dejar sufrir a su hija, así que se puso a transferirle el dinero de sus gastos de vida en estos años, ya que sabe que para ella es difícil pedírselo. E incluso cuando su querida esposa se preocupó porque Utako dejara sus estudios, vemos que ella le decía que ha ido a la escuela personalmente para averiguar lo que estaba pasando, pero se ha encontrado en un callejón sin salida. Y debido a esto no ha podido dormir, y con lo cansada que está, mientras se encontraba en su trabajo ha empezado a escuchar que hablan mal a sus espaldas por estar pidiendo demasiados descansos. Y no queriendo que Uichi la vea en ese estado, le pide a su esposo que la ayude de alguna forma. A lo que él le comenta que debe de ser duro por lo que está pasando, pero sin importarle lo más mínimo, le dice que debe esforzarse más, pareciéndole que esas palabras la animarían. Pero lo que hacen en realidad es que ella acabe explotando, pues con su actitud calmada, no hace más que dejar en evidencia lo poco empático que es. Es ahí que su esposa, buscando que se preocupe tan siquiera un poco, se termina cortando enfrente suyo, pero él seguía sin mostrar reacción alguna. En ese instante llega de la escuela Uichi, a quien podemos ver que se encuentra golpeado, aunque al ver la escena, corre directo a detener a su madre antes de que se lastimase más. Lo que ante tal suceso, el padre de Uichi se dice que a diferencia de su llorón hijo que solo está de paranoico, él hará algo al respecto, llamando tranquilamente a una ambulancia. Y una vez en el hospital, la madre de Uichi no para de disculparse, siendo ese instante que nuestro protagonista vio las dificultades que está teniendo su familia, y a pesar del acoso que estaba sufriendo en la escuela, prefirió ocultarlo, pues se percató que todo esto está sucediendo porque su hermana estaba pasando por lo mismo. Así que para no causarles más problemas, su preocupación se desvió a su madre, quien no desperdició esa oportunidad,
pues a diferencia de su marido, su hijo sí lograba entenderla, originando aquella dependencia que se nos había mostrado al comienzo, ya que al ser el único que se preocupa por ella, quiso compartirle la carga emocional, haciéndose creer que de esa manera ella será feliz. Y regresando con el padre de Huichi, vemos que pasa el tiempo, donde se decía que aunque la casa esté un poco sucia y el estado en el que se encuentra Utako no sea el adecuado, se dice que aparte de esos minúsculos cambios, su familia sigue igual de brillante y feliz, atribuyéndose todo el mérito, por ser un buen padre todo ese tiempo, pero es de esa forma que nos damos cuenta que él es el responsable de que las cosas sigan siendo tan desalentadoras como iniciaron. De ese modo volvemos al presente con Yotsuha, y pasando a la siguiente parte de su plan, ella encuentra una oportunidad para salir del cuarto de Huichi, donde pasa a mencionarnos que ya conoce cómo es cada integrante de esta familia, pues la hermana es una encerrada, hay un padre negligente y una madre mentalmente inestable, dando lugar a que en esta familia todos estén unidos por el sufrimiento que hacen, el cual al final ese tormento se mezcla y se derrama sobre Huichi, provocando que en la línea de tiempo original, esto mismo provocara que Huichi tomara su propia vida. Es así como esquivando a cada uno de los integrantes de la familia, se decía que jamás los perdonará, y llegando a la cocina, Yotsuha abre unos estantes, encontrando los medicamentos de la madre de Huichi. Y tomándolos, es como da iniciada su venganza. A lo que después vemos que quiere que ellos sufran al igual que los otros, pues son el mal que hacen que Huichi siempre acabe lastimándose, y sin quererlos tener cerca de él. Yotsuha se menciona que Huichi será más feliz sin que ellos estén en su vida. En ese sentido, transcurre el tiempo, a lo que intuyo que han pasado unos cuantos años, donde nos encontraríamos a Yotsuha comentando que la madre de Huichi fue internada en un hospital psiquiátrico. Pero eso no sería lo único, ya que Utako fue a prisión, y el padre de Huichi fue trasladado lejos de casa gracias a su trabajo. Es aquí que Yotsuha le comenta que aunque no tenga a nadie de su familia, le pediría que se quede con ella a partir de ahora. Pero el estado en el que se encuentra Huichi, pareciera que llegó a afectarle en sobremanera, es ahí que Yotsuha vea que él sigue sin ser feliz y sin llegar a entenderlo del todo por haber sido huérfana. Ella se pregunta por qué le importa tanto su familia si ellos lo hacían sufrir, y diciéndose si no sería mejor idea alejarse de ellos, se cuestiona qué tienen de especial esas personas, ya que aunque sepa que ellos eran amables en el pasado, ahora son personas despreciables, así que no entiende por qué le importan tanto. Pero viendo que este futuro es desalentador, no tiene de otra que regresar para cambiar las cosas, pues si es para hacer feliz a Huichi, encontrará una manera para que todo salga bien. Es así como regresando al momento que iba a tomar los medicamentos, se dice que la venganza no será necesaria, a lo que procede a dejar las medicinas por el pasillo, donde unos cuantos minutos después la madre de Huichi se percata de esto, e intuyendo que pudo ser Utako quien lo hizo por haberle gritado, sube las escaleras para ir a confrontarla. Pero en el camino se topa con Yotsuha hablando con su marido, descubriendo que están hablando de ella, siendo que Yotsuha comenta que ha visto que la madre de Huichi parece estar muy dolida, a lo que le deja caer que cree que es por su culpa de no entenderla, añadiendo que antes ella era muy cariñosa y atenta con sus hijos. Por eso es que más claro no puede decir las cosas, ya que menciona todo el esfuerzo que ha puesto para hacer que Utako sea feliz, dando a la idea al padre de Huichi que haga algo al respecto, si no quiere ver que ella se siga haciendo daño a sí misma. Pero todo el discurso que dijo, no tuvo efecto en él, pues era como hablarle a la pared. Aunque lo bueno que puede sacar de todo eso, es que la madre de Huichi los está escuchando, y aprovechando esto hará que su comportamiento cambie de una vez. Y es que empieza a comentar que ella se le ha olvidado algo muy importante, pues conociendo que se lastima para demostrar lo dolida que se encuentra. No se da cuenta que cuando ella misma se hiere, también está afectando ese comportamiento a Huichi, pero si recordara lo importante que es para ella sus hijos, está segura que sufriría por la culpa de haber hecho eso. Así que le pide que por favor trate de detenerla, aunque el padre de Huichi como si no le diera la importancia que debería, acaba dándole palabras genéricas para que lo deje tranquilo. Sin embargo, los comentarios que dijo Yotsuha terminan funcionando, pues la madre de Huichi se pondría a reflexionar todo lo que hizo, y yendo a la sala, vería el obsequio que le trajo Yotsuha, pues entre las galletas había una nota que decía que le daba esta foto en la que sale Huichi y Utako, junto a ella a quien la podemos ver feliz, dando así los primeros indicios de cambio de la madre de Huichi.
Pasan las horas y vemos que terminaron de estudiar nuestros protagonistas, lo que Yotsuha yéndose a su casa que queda al lado, se dice que para hacer a Uichi feliz, también tendrá que hacer que esta familia vuelva a ser feliz. Por lo que su ira, su rencor, su deseo de venganza, y todos esos sentimientos egoístas, nos deja claro que para ella ya no son importantes, pues si debe sacrificar todo eso para llevar a cabo su objetivo. Ella está dispuesta a hacer el trébol de 4 hojas que pueda traerle felicidad a Uichi. Pero mientras dice esto mismo, la persona del trébol hace su siguiente movimiento, pues le manda un mensaje a Utako. Si llegaste a esta parte del video no te olvides de suscribirte y compartir, como también si deseas puedes estar apoyándonos convirtiéndote en miembro del canal, con eso impulsarías a que pueda traer más contenido como este. Continuando, vemos que Utako dejó su habitación para buscar algo de comer en la cocina y revisando los estantes, encuentra unos medicamentos de su madre. Por lo que se saca de onda y los aparta, pero en ese momento su madre aparece. Y viendo lo que está haciendo, une las cosas, para terminar intuyendo que Utako fue la responsable de tirar por el pasillo sus medicinas. Lo que al principio se deja llevar por su enojo, pero enseguida pasa a hacer entender a su hija que ya no debería de estar de desempleada y encerrada en la casa. Pero harta de escuchar lo mismo de siempre, Utako no soporta que la quieran sacar de su zona de confort, es ahí que sin nada que le impida quedarse, sale de su casa, pues ya no es feliz en ese sitio después de perder todas sus cosas. Así que corriendo por la calle, termina por preferir dejar este mundo, decidiéndose por lanzarse delante de un auto para acabar con todos sus problemas. Aunque parece ser que Kamion-kun no estaba de servicio ese día, pero con el miedo vivido, Utako no se siente lista para cometer ese acto y prefiriendo pensar las cosas acaba llegando al parque. Fue entonces cuando entendió que regresar a casa le era imposible, pero tiene el problema que le resultaría complicado sobrevivir por su propia cuenta. Así que con la pregunta de qué debería hacer ahora, es en ese instante que aparece un sujeto, quien al verla sola se acerca a ella, y pasando a disculparse por hacerla esperar, le pregunta si es Utako. A lo que ella se queda totalmente descolocada preguntándose quién rayos es, y es ahí que el tipo menciona que recibió varios de sus correos, viendo que la causante de esto fue Yotsuha. Resultando que la postuló para una entrevista de trabajo, lo que viene siendo este sujeto su entrevistador, aunque a él le parece raro que haya insistido en verse en el parque, y aún más raro le parece que lleve una pijama. Pero viéndose en la necesidad de contratar a alguien, deja pasar esas cosas triviales, pues en pensamientos vemos que los anteriores empleados que contrataron fueron despedidos, ya que les enviaron fotos anónimas donde exponen que estaban revendiendo sus productos en secreto. Así que con la urgencia de encontrar personas terminó aceptando las extrañas condiciones para la entrevista, aunque Utako no se puede creer que la hayan metido en este asunto, cuestionándose si acaso su madre hizo una cita sin su consentimiento. Es ahí que Utako alzando la voz, se niega en aceptar, dando la excusa que le es imposible hacer cosas complicadas como lo es dedicar su vida al trabajo. Por lo que el entrevistador desconcertado que lo hayan citado solo para rechazar su oferta, termina cuestionándole si de verdad está diciendo que no es buena jugando videojuegos. Al oír eso Utako se queda confundida pidiendo que le explique y el entrevistador le informa que la empresa se dedica al desarrollo de videojuegos, siendo que en estos momentos, se encuentran buscando personas para las vacantes de tester de juegos. Y pues con toda la información de sus logros que le enviaron por correo, ella acaba siendo la candidata más prometedora para tomar ese papel, dando a que él comente que jamás había conocido a alguien que trabaje tan duro probando un juego, es de ahí que le diga que tiene mucho talento. Y ante esas palabras, Utako nunca pudo prever que en su vida alguien la elogiara por lo que estaba haciendo, y dudando de la decisión que tomará, piensa que no sería tan malo trabajar en algo que le apasiona, sin embargo, aún sigue prefiriendo quedarse en casa, pues esa es su manera de tener una vida feliz y sin preocupaciones. Aunque el entrevistador viendo su inseguridad, le propone ir mañana a la empresa a probar el trabajo, pues uno nunca sabe si le va a gustar hasta que lo intenta, así que le pregunta si lo hará. A lo que Utako termina aceptando darle el intento. Y mientras todo eso sucede, a lo lejos Yotsuha observa la situación, pues nos dice que estuvo rebobinando una y otra vez, hasta que finalmente encontró una solución para sacar a la hermana de Uichi de su confinamiento. Así que viendo la molestia que fue todo esto, se regresa a su casa para seguir planeando su próximo movimiento. Pero al momento que dejaron sola a Utako, ella recibe un mensaje, siendo nada más y menos que de Trébol-san, quien le menciona que ha encontrado una manera para hacer su vida más fácil y feliz.
Al día siguiente Yotsuha va como de costumbre a la casa de Uichi, lo cual pasa a darle un abrazo, enfatizando que lo ha extrañado mucho, pero él termina diciendo que no es para tanto, pues se ven todos los días. Aunque esto es como un guiño, para dejarnos ver lo tardado que es para ella conseguir una línea de tiempo en donde las cosas puedan salir bien. Pero desviándonos de ese tema, Yotsuha pasa a saludar a la madre de Uichi y llevando otro obsequio, esta vez no la ignoró, aunque sigue comportándose indiferente con ella, pero omitiendo eso, acaba siendo un avance después de todo. Y es en ese instante que aprovechando la situación, Yotsuha pasa a comentar que para el próximo año va a hacer un examen para la universidad, por lo que he ahí que esté viniendo seguido a visitar a Uichi, pues él le está enseñando las cosas que vendrán. Pero ante ese comentario, la madre de Uichi se da cuenta que si su hijo entra a la universidad, lo más probable es que tenga que salir de casa dejándola sola. Y con el miedo de ya no tener a alguien que se preocupe por ella, piensa que sería buena idea prohibirle seguir con sus estudios. Sin embargo, sus pensamientos son interrumpidos por Yotsuha, quien encuentra algunos medicamentos en el suelo, y diciendo que los pondría encima de un mueble, el cual la madre de Uichi se percata de algo importante, pues viendo el pasado, en el momento que nuestro pequeño protagonista le dijo que quería ser veterinario, se dio cuenta que sería una carrera muy costosa, así que aprovechando que aún está a tiempo, ahorró para cumplir el sueño de su hijo. Y pues en ese cajón está la libreta de ahorros, lo cual la deja divagando con que sin lugar a dudas, antes apoyaba el sueño de Uichi, pero ahora está afectada por el cambio que ha pasado. Es así como Yotsuha la deja pensando, mientras le pregunta a Uichi en dónde está su hermana para ir a saludarla, aunque él le comenta que Utako no está en casa, sino que ella por alguna razón se levantó temprano y salió. Al escuchar eso, Yotsuha sabe que todo se encuentra en orden, pues gracias al plan que hizo, Utako en estos momentos ya debió conseguir el trabajo. Y como van las cosas empieza a mencionar el avance de cada uno de los integrantes de la familia, pues solo es cuestión de tiempo para que la madre de Uichi vuelva a ser como era antes. Y a lo que a Utako concierne, sabe que si sigue esforzándose en ese trabajo que se ajusta perfectamente a ella, puede que logre valerse por sí misma. Pero en cuanto al padre de Uichi, a Yotsuha todavía no se le ocurre nada para encargarse de él, aunque a pesar de eso, cree que si la madre y hermana de Uichi cambian, será más que suficiente. Es así que librándose de esos problemas, pasa a cambiar su estrategia, pues sin desperdiciar cada uno de sus intentos, requiere averiguar quién es la persona del trébol. Y basándose en el comportamiento que Uichi ha puesto al mencionar lo que pasó en la secundaria, hay una pista detrás de eso, aunque la dificultad está en preguntarle qué es lo que sucedió en ese tiempo. Y mientras pensaba cómo abordar ese tema, nuestro prota se queda reflexionando lo que ha estado pasando, pues todo ha ido mejorando en su vida, ya sea tanto en su casa como en la escuela. Y sintiendo un presentimiento quiere preguntarle sobre esto mismo a Yotsuha. Aunque primero quiere hacerle otra pregunta aún más importante, es de esa manera que a pesar de que sienta miedo de su posible reacción ante todo pronóstico, aquí nos demuestra que también ha estado cambiando, pues con algo de nervios empezaría a cuestionarle a Yotsuha si ha pensado en entrar a la universidad y a pesar de lo repentino de la pregunta, ella sin lugar a dudas quiere ir para estar a su lado. Lo que ante esa frase, Uichi se llena de seguridad, pasando a decir que cuando todo mejore, y si llegan a entrar a la universidad, le propone irse a vivir juntos, pues está seguro que de esa manera pueden ser felices. Es en ese instante que la habladora Yotsuha se queda sin palabras y sonrojándose, acaba aceptando tal propuesta, pues a este punto Uichi se ha vuelto ambicioso por también hacerla feliz a ella. Pero siendo la primera vez que esto sucede, vemos por unos momentos dudar a Yotsuha de aceptar, repitiéndose que en ese entonces. Pero volviendo a sacar su personalidad energética, es como deja claro que ahora los dos deben de esforzarse en hacer realidad esa meta. Así que motivados, inician sus estudios para entrar a la universidad. Pero por otro lado, pasamos a la perspectiva de Utako, viendo que no fue a la empresa, sino que con el mensaje que Trébol-san le dio, le dijo que quiere presentarle a alguien que conoce. Y esperando en cierto lugar, es como acaba llegando un chico a su encuentro. El cual una vez vio a Utako, se acercó a ella y se presentó con el nombre de Touya. A lo que como no podía ser Utako acabó por enamorarse de él, pues retrocediendo al mensaje que le dio Trébol-san, le recordó que una vez le dijo que le gustaba un actor de voz, que hasta incluso ella se tiñó su cabello para parecerse más a él. Y es que resulta que le envió una imagen de su amigo, quien se parece a su chico idealizado. Así que con esa sola presentación, Touya ya la tenía en la palma de su mano,
pero eso no era suficiente, pues empezarían una conversación, donde saca el tema que está feliz de verla finalmente, confesando que él no pudo evitar enamorarse al mirar algunas fotos de ella. Por lo que con ese comentario al aire, Utako se sentía en las nubes, sin poderse creer lo que está pasando, a lo que no ayudaba de nada que Touya siguiera acortando distancia, y tomándola de la mano, no pudo ocultar lo nerviosa que se encontraba. Y como él no desaprovecha ni una oportunidad, le dijo que incluso estando nerviosa se ve linda. Es de esa manera como transcurrió el resto del día, donde cada vez más Utako terminaba perdiéndose poco a poco en sus sentimientos, pues con lo atento que es, y los detalles que le compraba, se veía ya teniendo una relación. A lo que llegada la noche, ya se encontraba locamente enamorada, y esto lo sabía Touya, quien de una se lanzó a preguntar si va a salir con él, pues si es así tiene que pensar las posibilidades de casarse. Y con lo falta de amor que se encontraba Utako, no se lo pensó dos veces y termina aceptando la propuesta ese mismo día que se conocieron. Es ahí que se plantea que estuvo a nada de elegir el camino equivocado de trabajar, pero gracias a Treble-san, ella nuevamente logró conseguir su felicidad. Aunque hay un pero en todo esto, ya que resulta que Touya le dice que no podrán estar juntos por mucho tiempo, y esto es a causa de que debe dinero, así que por culpa de sus deudas no puede asegurarle que la haga feliz, y por ende, no es posible que se logren casar todavía. Lo que esto acaba siendo un problema para Utako, pues esperaba salir de su casa lo más pronto posible, pero tal parece que no se va a poder, hasta que él le pregunta si puede ayudarlo en una cosa. Pues le cuestiona si puede prestarle 5 millones de yenes para pagar sus deudas. De ese modo Utako regresa a casa cuestionándose de dónde puede sacar tanto dinero, y es ahí que hablando con Treble-san, él le recuerda que un día que estaban hablando, ella le dijo que había encontrado una libreta de ahorros con demasiado dinero. Y pues como los padres tóxicos que tiene, Treble-san le sugiere que la robe, pues simplemente tiene que tomar la libreta y el sello para sacar el dinero. Aunque Utako duda en hacerlo, pues si la atrapan será castigada por el resto de su vida, pero en eso Treble-san le hace ver que eso no es que importe, ya que siempre y cuando se case con Touya, ella podrá dejar los problemas de lado, pues a ese punto ya no se encontrará en casa para recibir el regaño. Y si no fuera poco, le recuerda que si no hace nada, ella seguirá encerrada con su familia, sin nada que la haga feliz. Por lo que como últimas palabras de aliento, Treble-san le dice que aunque sepa que ella no puede esforzarse por ella misma, al menos por esta única vez debería de intentarlo, así de esa forma finalmente podrá conseguir su propia felicidad. Al día siguiente vemos a Uichi levantarse temprano para ir a la escuela, pero en eso su madre lo sorprende, y es ahí que él le comenta que se irá antes, pues estaría motivado de continuar sus estudios para ingresar a la universidad. Lo que ella aún indecisa, termina dándole su apoyo. Pero mientras esto sucede, Utako tomaría la libreta de ahorros y el sello, y repitiéndose una y otra vez que lo que dijo Treble-san es el camino correcto para tener su felicidad, ella acaba por írselo a entregar a Touya. Es así como esa noche, vemos a Uichi estudiando, mientras habla con Yotsuha acerca de un almuerzo que ella le prepararía. Aunque antes de responderle, nuestro prota escucha una discusión que cada vez se hace más intensa, y pues preocupado de lo que pasa, baja las escaleras, para encontrarse que están culpando a Utako de haberlos metido en problemas. Resultando que han descubierto que ella tomó la libreta de ahorros, y esto lo saben ya que la madre de Uichi, vio que el anterior día llevaba un collar que parecía muy costoso, siendo uno de los obsequios que le acabó dando Touya en su cita. Por lo que le cuestionan de dónde sacó el dinero para comprarse ese collar, y sin excusa alguna, suelta que ya no les puede devolver el dinero. Puesto que revela que se lo dio a un hombre llamado Touya, pero luego de dárselo, él desapareció, dando a que así de rápido como se nos presentó, así de rápido se haya ido, pues hasta los contactos que le había dejado los eliminó o eran falsos. Es de ahí que con lo enamorada que estaba no captó la estafa en la que se estaba metiendo, y su madre queriendo hacer algo al respecto, da la idea de llamar a la policía, pero más sin embargo, Utako le informa que eso no servirá, debido a que por un amigo se enteró que Touya se fue al extranjero, lo que hace una tarea casi imposible el recuperar el dinero. Y ante esa situación la madre de Uichi empieza a entrar en una crisis, pues ella llevaba ahorrando ese dinero desde hace ya bastante tiempo para el futuro de su familia. Es en ese instante que se percatan de la llegada de Uichi, por lo que su madre pasa a mencionarle que todo el dinero que estaba destinado a su universidad, se ha ido.
Es de ese modo que le da la noticia que ya no podrá ir a la universidad, pero Uichi, tratando de no hacer preocupar a su madre, menciona que no les iba a pedir dinero, sino que pasa a decirle que en realidad quiere entrar sacando buenas notas para que le liberaran de pagar la matrícula. E incluso tiene más alternativas, pues si no termina entrando en su primera opción, puede aspirar a entrar a una universidad pública y cubrir los gastos con una beca. Así que les pide que no se preocupen de él, y al escuchar eso su padre por primera vez decide meterse en los asuntos de la familia. A lo que, alzando la voz, menciona que no es momento para decir estupideces, dejándole en claro que ese dinero era muy importante para la familia, y viendo que solo está pensando en su sueño no puede creer que no se dé cuenta de lo grave de la situación. Aunque como buen padre, se lo va a decir una vez, señalando que si tiene tanto tiempo para estudiar, también tendrá tiempo para trabajar, dándole la tarea que él va a recuperar todo el dinero que perdieron. Y pues ustedes se preguntarán por qué no le dan ese castigo a Utako, y es que ella, aprovechándose de la situación, le da la razón a su padre, haciendo ver que ella no tiene talento para trabajar y con lo que sufrió en la escuela, no puede ser parte de la sociedad, así que pone a su hermano a trabajar en lugar de que ella lo haga. E incluso la madre no pone ni una queja, pues sabe que la única persona de la familia que se preocupa por ella, se quedará a su lado, y por si no fuera poco, si él trata de irse, le advierte que se quitaría su propia vida. De ese modo su familia termina negándole sus sueños, solo por esa tontería que cometió Utako, pareciendo que en vez de perder ellos acabaron ganando, a costa de la felicidad de Uichi. Pero mientras todo esto sucede, Yotsuha acaba por adentrarse a la casa, y es que a causa de que Uichi no le respondió el mensaje, se olía que algo andaba mal, confirmando sus sospechas al ver que cuando llegó estaban en medio de una discusión, la cual acababa arruinándole la vida a Uichi. Es ahí que sabe que no logrará que de esa forma sea feliz, por lo que intenta revertir esta línea de tiempo, así que girando su reloj, se da cuenta de que no funciona. Es en ese momento que, entrando en pánico, sabe que ya no puede volver atrás en el tiempo. Finalizando así esta novena parte de este resumen. Así que si se quedaron con la duda de cómo continuará, no duden en apoyar el video, de esa manera sabré que les está gustando para traer la siguiente parte. A lo que solo me queda agradecer a todos los miembros del canal, que gracias a su apoyo, podemos seguir ofreciendo resúmenes para el disfrute de todos. Por lo que sin más que decir, hasta la próxima.